La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, amigos de la fosa escéptica? Un lugar para ejercitar la mente. Ya estamos aquí en este programa que es el número 34, según tengo entendido. Sí, el 34, la edad de Cristo. 34, casi le atinamos, fíjese, Viernes Santo con la edad del programa y con la edad del Cristo. Y bueno, mi nombre es Alfonso Villalpando y del otro lado, allá cómodamente instalado en su ¿cómo se llama? En sus dominios, es el terrateniente de la condesa, el señor Fernando Canek, príncipe de todas las... No me endilgue a los hipsters de esta zona porque yo estaba aquí antes que ellos. Entonces... Oiga, ¿cuándo fue que la condesa se volvió eso en lo que se ha convertido ahora, oye? Y oiga, pues hace como 15 años pasó de ser la colonia Condesa a convertirse en la colonia Fondesa y ahora ya es territorio hipster. Ya todos los diseñadores gráficos viven aquí. Hijo, mano. Y bueno, hoy es Viernes Santo, señor Canek. Exactamente, fíjese qué maravillosa oportunidad tenemos de que nuestros horarios hayan coincidido para que el día de la crucifixión hiciéramos este podcast. ¿Usted en el teatro? ¿Todavía sigue el globo flotando? El globo flotando y estoy grabando también serie de televisión, una serie cómica para la barra. ¿Cuál? Cuente el chisme. Todavía no se puede, hombre. ¡Ay! Hasta que ya nos den luz verde para anunciar el programa, pero está muy divertido. Eso bueno. Sí es un corte muy interesante de programa. Yo creo que le va a gustar a varias personas de nuestra audiencia. Mientras usted esté a gusto con lo que hace el señor Canek, eso garantiza al público que se va a divertir. Y bueno, pues yo también estoy en el teatro. Es por eso que nos hemos visto en la necesidad de menearle al horario de una forma casi telúrica. Exactamente, nos hemos movido por todos los horarios habidos y por haber. Nuestro horario de domingo de misa pues se tuvo que variar, ya regresará en algún momento, pero ahorita en el Inter pues váyanos cazando mientras puedan. Sí, y el asunto es que, bueno, para los que viven en la Ciudad de México y en algunas partes de la República Mexicana, quiero decir que estoy en una obra que se llama El Privilegio de Mandar y estamos aquí en el Teatro Centro Cultural Telmex, en el Teatro 1. ¿Y usted en cuál está? En el NH, ¿verdad? En el NH en la zona rosa. Y nos pueden localizar en la cartelera teatral de Ticketmaster y esas cosas, ¿no? Exactamente. Su obra es El Privilegio de Mandar y la mía es El Globo Flotando, que es infantil, y la de ustedes de corte satírico-político. Satírico-político, desmadre organizado. Bueno, quiero decir que, fíjese, nos vamos a ir... tengo que decirlo, vamos a Mérida, Cancún, a partir del 14 de abril. Uh-huh. Mérida, Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Guadalajara, Tepic, Vallarta, Querétaro, Interlomas, en esa vamos a estar en Ciudad Juárez,
en Chihuahua, Torreón, Monterrey, Reynosa, Tampico, Acapulco, Pachuca, Morelia, San Luis, Jalapa, Veracruz, Tijuana, Mexicali, Toluca, Puebla, León, Cuautitlán y otras más que se van a ir agregando. Entonces, pues nos dará mucho gusto que los oyentes de la Fosa Escéptica, tanto con el señor Fernando Canek como conmigo, pues vean la cartelera y se apersonen, ¿verdad?, en los teatros, porque es una actividad que llena el espíritu, si es que eso existe. Exactamente. Llena algo, ¿no? Por lo menos del teatro sale uno con, aunque sea la obra que sea, yo creo que sale uno siendo una mejor persona. Pues sí, se desahoga un poquito, se distrae del ajetreo de la vida diaria. Y si hay alguna buena reflexión que valga la pena, pues sale uno con esa idea en la cabeza. Saludamos a Eso es algo... Sí, claro. Sale uno con alguna una idea, un comentario, una frase, puede ser importante para uno cuando va uno a un espectáculo teatral. Y bueno, saludamos a Raúl El Chucky García, que está en California y que ya se unió aquí al chat en vivo que tenemos en Spreaker. Y a nuestros amigos les recordamos que estamos en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en SoundCloud, Mixcloud, en todas esas plataformas. En las principales es Spreaker y iVoox. Y les damos un saludo a nuestros oyentes, ¿verdad? Sí, y les recomendamos por esta practicidad, o más bien por practicidad, que como nuestros horarios están moviéndose tanto, hay un botoncito ahí que dice follow junto a el título de nuestro podcast de la Fosa Escéptica, para que les avise en qué momento nos estamos conectando y se puedan unir a la transmisión en vivo, si es que les gusta hacer eso. Si no, déjenos sus comentarios posteriormente, pero si lo quieren hacer, nos sirve mucho que le den follow para que podamos estar en contacto de esta manera. Y bueno, pues esta semana es de vacaciones, porque pues ya entrando al tema que nos atañe a nosotros en esta Fosa Escéptica, pues es Que exactamente, semana de vacaciones, porque Cristo murió para que nos pudiéramos ir a Acapulco. Y a propósito de Acapulco, oiga, qué porquería, es el excusado más grande del mundo. Híjole, entre la porquería que está en la playa, ¿no?, acostada tomando el sol, y la que esa porquería echa a la playa y al mar, Dios mío, caray. Es que es, con permiso, déjenme mojarme los pies en el mar, ¿no? Sí, me quedo en la alberca del hotel, ¿no? Híjole. Ya no sabe uno si es más tóxico el cloro o lo que está dentro del mar, gracias a nuestros paisanos tan conscientes del medio ambiente. Hicieron un estudio hace poquito toxicológico en una alberca de aquí de Huastepec, descubrieron materia fecal y materia urinaria de una forma de verdad sobre el promedio de la mejor cárcel de Vietnam, oiga. Qué bárbaros, sí. Oigan, controlen los esfínteres cuando se metan a la alberca, pues. Sí, es una práctica ya demasiado común en el mexicano. Quedamos mal parados cada que vamos al resto del mundo que no tiene esas mismas costumbres, entonces, híjole. Mi definición de Semana Santa es, para los que viven en la Ciudad de México, es, personas que viven amontonadas y que viajan a cualquier parte de la República para estar amontonadas otra vez. Ayer me tocó... Oiga, pero los que no salimos de vacaciones de la ciudad, ¿cómo se disfruta la Ciudad de México cuando todo el mundo se va a la fregada, oiga? Sí, así debería estar esta ciudad. Aunque bien es cierto que hay muchísimas más personas. Yo cuando era chavo de verdad se veía vacía la ciudad. Ahora ya no es tanto el efecto, pero sí se nota una baja en el tráfico y en las gentes que ve uno en plazas comerciales, por ejemplo. Sí hay una reducción importante de gente, pero antes sí era dramático. Se veía solo. Bueno, cuando yo era chavo había 18 carros. Y mi colonia eran unos pastizales enormes.
La milpa se daba La solita. milpa, las Sí. chinampas, todavía había pirámides. Qué bonitos recuerdos. Oiga, señor, pues esta semana a alguien no le fue bien. A alguien no le fue bien, tenemos que decirlo. Su Hubo nombre es... 4 que sí salieron bien, Sí, ¿no? hubo gente que la libró. Sí, pero uno sí se lo cargó. Se lo Se lo cargó el, cargó se lo cargó el payaso, oiga. Su nombre es Jesús de Nazaret y según los entendidos, en este momento está siendo crucificado, según la tradición cristiana. Y eso, como es una de las religiones más influyentes en el mundo, pues es de llamar la atención que hoy se conmemore eso. Aunque nosotros también no hablamos mucho de los judíos y de los musulmanes, que vienen siendo como el tronco común de esta trilogía abrámica, pero pues es que no se celebra tanto ni tan contundentemente como esta semanita, ¿verdad? Es que es como la Guerra de las Galaxias, así me lo imagino yo. Como la primera película fue, las primeras 3 películas de la Guerra de las Galaxias fueron las buenas, para los judíos, pues la Torá es el libro que manda, que es el Antiguo Testamento. Ya cuando George Lucas deja de producirla, entonces ya no vale la pena, porque ya es el Nuevo Testamento, y luego ya el Islam, que ya es como las últimas, las más recientes películas de la Guerra de las Galaxias, que ya hicieron lo que quisieron con las películas y ya los fans originales ya no tienen conexión alguna con las últimas películas. Es que hay un problema de derechos de autor y de autoría. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ya cuando acabaron y lo leyeron, dijeron, oigan, desgraciados, qué porquería escribieron. Si se trataba de hacer un Dios bueno, bondadoso, y ustedes lo ponen como un tirano degenerado, misógino, ¿no? Homofóbico y asesino. Esto no puede ser. Los corrieron a los escritores. Haz de cuenta que Disney dijo, esto no sirve. Y Sí, no, no entonces, es apto para todo público, necesitamos uh-huh, ser más incluyentes. ¿sí? Entonces, vamos a Contrata. hacer que tuvo un hijo, eso ya nos la baja a que sea para adolescentes y adultos. Bueno, Entonces ya, ahora no podemos poner sexo, entonces vamos a hacer que una paloma impregne con su halo celestial a una mujer, exacto. ¿verdad? Y ahí digo, ya todas las versiones esas de Sodoma y Gomorra y lo que llegaron a hacer Los Ángeles ahí con las mujeres del pueblo y 20,000 cosas, eso queda en el Antiguo Testamento, no lo volvemos a mencionar y vamos a ponerle a este nuevo personaje que se llama Jesús, que no cambiará ni una letra de mi padre, pero yo sí vengo a modificar las cosas del Viejo Testamento. Sí, Entonces, cara. Pero acaba eso, como película de Al Pacino porque acaba con una matazón tremenda. Este, bueno, nuestro héroe en este sentido muere. Ya soy un spoiler, ya les conté el final. sí, nos faltó decir alerta de spoiler, va a haber muchas personas molestas ahorita, pero bueno. Sí. Y una recomendación a todos los que vean la película o lean el libro. que cuando dicen Dios me pongo en tus manos, lo piensen 2 veces porque las manos de Jesús están agujeradas. La única, bueno, lo que me diferencia, cuál es la diferencia entre yo y Jesús, es que a mí no se me cae el Miguelito cuando me lo como. Exactamente. Y bueno, sí, ya en estas de spoilers, pues queremos decirles, mira, ya se juntó Filo Chávez también, a pesar de que le cambiamos el horario, sigue de terco. Sí, él sí le dio follow, entonces por eso digo que para recomendarle a todos los demás que le aprieten el botoncito. Pues sí, que se suscriban aquí al Spreaker y que pongan una alarma cada vez que estemos al aire, aparece su teléfono y obviamente nos oyen en vivo. Y si no, ya después lo pueden bajar o pueden oírlo desde la plataforma, no hay bronca. El asunto que me repercute a mí en el cerebro y se me rebota por todas mis neuronas, señor, por las que tengo, ¿no? Porque tampoco vamos a presumir de que tenemos el promedio mundial de neuronas en la cabeza. Es esto de que, bueno, no hay registro histórico de Jesús, entonces a mí se me hace muy sui generis o muy extraño que estemos celebrando a alguien que muy probablemente no haya existido.
y que además se tenga un recuento tan específico, que no hay ningún otro registro histórico que corrobore la secuencia de hechos, pero que después de 32 años volviera a aparecer para hacer enojar al Sanedrín, que es el pues cónclave judío de los ortodoxos teólogos dentro de la religión de la época, que se les presente como el nuevo maestro, los confronte y ellos decidan ir con la autoridad romana a pedirle que pues por favor lo metan a juicio porque ya le escaló un poquito que estuviera ahí diciendo que él tenía la verdad absoluta y que era el hijo de Dios, y eso ya no les pareció. Y entonces que esta autoridad romana se haya lavado las manos diciendo, no, pues enjuícienlo ustedes, este pedo no es mío, esto a los romanos nosotros seguimos siendo politeístas, entonces hagan lo que quieran con él, es más, les doy a elegir, o este asesino ratero o este megalómano. ¿Cuál de los dos? A ver, no, pues que liberen al asesino ratero, porque lo queremos tener otra vez entre nosotros. Usaron el aplausómetro de Chabelo. A ver, cuates, vamos a votar por Jesús. Se oyeron 2, 3 aplausitos por ahí, ¿no? Vamos a votar por Barrabás. 12 aplausos. 12 dieron más 12 aplausos. Sí. El asunto no es cierto, 11, porque uno lo estaba negando. En lo que respecta al registro histórico, señor Canek, pues Jesús realmente no existió. Los evangelios afirman que el ministerio de Jesús fue famoso en toda la región y muy conocido por personas como Herodes o Poncio Pilato, pero en la última parte de su ministerio se afirma que fue seguido por grandes multitudes de personas y por supuesto un momento que alimentó a 5,000 personas. ¿Se acuerda? Cuando multiplicó ahí en estilo Copperfield el pescado y los panes. Y a mí me resulta... Y los penes. Sí, claro. No hay una sola mención en un registro, ni en registros militares o en los despachos a Roma. Seguramente cualquiera que pudiese dirigir grandes concentraciones de personas en una provincia potencialmente perturbadora debería de ser de interés, ¿no? Pues no se menciona en los registros del tribunal de Herodes, ni se lo menciona en los registros del templo, ni por ningún sacerdote. Seguramente si algunos creían que era profeta y otros que era un falso profeta, pues debería haberse registrado alguna mención de los rumores que estaba causando en la sociedad cívica o religiosa de Judea. A algunas personas les gusta señalar las supuestas cartas de Poncio Pilato como evidencia de la vida de Jesús, pero pues estas son ficticias. Por supuesto es posible, también no lo dudo, bueno, o podría ser, ¿verdad?, que aunque el imperio romano era muy eficiente y muy estricto en lo que se escribía y se guardaba, que si hubieran perdido o desaparecido estos registros que hablaban de una persona como Jesús en esa región, aunque también he leído, señor Canek, que ni siquiera Nazaret existía en esa época. Uh-huh. Sí, es muy posterior cómo se cuadra después todo este mito, o sea, desde su nacimiento hasta su crucifixión, con muchas inconsistencias, incluso desde su nacimiento, pues hay inconsistencias, es Jesús de Nazaret, pero nace en Belén, eso ya es bastante confuso, ¿no? Muchas cosas que no tienen un sustento o un respaldo histórico específico para poder asegurar que esa figura existió, pero además, como usted bien señala, hay un evento muy importante de corte político, que es el Sermón en el Monte, donde supuestamente había un grupo vastísimo de personas que lo estaban escuchando predicar, y para las autoridades romanas, pues eso, igual que una manifestación aquí en el Zócalo capitalino, habría quedado registrado, porque puede ser un evento de insurrección. La evidencia que usualmente se cita, o citan los religiosos para apoyar la existencia de Jesús, proviene de las escrituras de este señor Flavio Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo, algunos años después de la crucifixión, como 4 o 5, y escribió sobre la vida de Jesús en el año 93 después de Cristo. Después de que se escribieron los evangelios, él no citó fuentes para sus trabajos. Del mismo modo, Plinio el Joven, nacido alrededor del 62 antes de Cristo, y Tácito o Suetonio, escribieron sobre Jesús, pero sin ninguna referencia a fuentes contemporáneas. Es probable
que obtuvieran su información de los creyentes, pero sin fuentes. Los pasajes no hacen más que documentar un fenómeno social. Entonces, bueno, los religiosos que citan muy frecuentemente a Flavio Josefo, pues se les dice, pero no hacen caso, que estos escritos son totalmente basados en rumores, ¿no? O en una tradición oral, o bien pagados por la misma iglesia católica incipiente de esos días para hacer más famosa la figura de Jesús. Además, claro, una estrategia ya estructurada para darle validez a este supuesto hecho, pero una vez que el cristianismo había agarrado fuerza política. Sí, y luego, bueno, los mismos evangelios, ¿no? Que como sabemos son el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se supone que son las fuentes autorizadas de los acontecimientos de la vida de Cristo, tal como fueron escritos por sus discípulos, aquellos que lo conocieron mejor y observaron su ministerio. Originalmente hubo muchos más evangelios, como sabemos, ¿no? Cuando los últimos 4 se establecieron como el relato ortodoxo en el siglo II, pues los otros evangelios fueron denunciados como heréticos. Se encontraron copias de estos evangelios extras, entre comillas, ¿no?, en el Mar Muerto y en el Nag Hammadi durante el siglo pasado, pero no hay evidencia de quién los escribió y ninguno parece ser una fuente contemporánea. Uno de estos documentos, sin embargo, el Evangelio de Tomás, fíjese, parece ser anterior al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el más antiguo, pero ni siquiera es contemporáneo y no contiene ninguna referencia, de Tomás, a Jesús como una figura histórica, como el Mesías o cualquier referencia a la resurrección. No hay ninguna evidencia real, contundente e irrefutable de la existencia de Jesús. No, y recordemos también que todo esto se empieza a consolidar como un mito más estructurado muchos años después en el Concilio de Nicea, donde ya el emperador Constantino propone darle como cauce a todas las historias que están pululando acerca de ese Mesías que existió muchos años antes del concilio, para tratar de estructurar políticamente la religión. Sí. El Evangelio de Marcos, aunque es el segundo en el Nuevo Testamento, fue el primero en ser escrito alrededor, como decíamos, alrededor del año 70 después de Cristo. Mientras que el Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Imagínense lo que pasa con una historia, si bien lo hemos visto continuamente, cómo esta tradición oral de pasar un mensaje, hasta cuando jugamos teléfono descompuesto, modifica la realidad de una manera asombrosa. Se ha visto, por ejemplo, con las leyendas que surgen a raíz de, por ejemplo, de Emiliano Zapata, Pancho Villa, Einstein, Adolfo Hitler, ¿no? Que a través de la historia estas como anécdotas se van volviendo en mitos, en leyendas, en cuentos, hasta de ficción o de fantasía. Ahora imagínense. Se teatralizan. Para hacer se teatralizan para ser más efectivas. Exactamente, y para convencer a la gente de las virtudes mágicas de una persona como podría haber sido el Hijo de Dios, ¿no? Tiene que haber ahí una cierta dosis de ficción o una gran dosis de ficción, incluso para inventar el personaje, ¿no? Como después este señor, el inventor de Spider-Man, ¿cómo se llama? ¿Cómo están? Stanley hace con sus personajes, ¿no? Les crea toda una mitología, toda una rama genealógica, etcétera, etcétera. Y hay gente, no lo dudo, que piense que son reales. Claro que para ellos son muy... Lo interesante también de este fenómeno es que cualquier otra proclamación de veracidad de un hecho que ocurrió hace 60 años, o sea, si estamos hablando de que el primer registro es 70 años después de Cristo, eso quiere decir que fue 40 años después de su muerte, y el segundo es 90 años después de Cristo, que son 60 años después de su muerte. ¿Qué
recuento histórico, qué recuento periodístico, qué recuento de carácter anecdótico tiene validez en nuestra era si nos dicen algo así como fue hace 60 años y más o menos sucedió así, pero no hay nada que lo respalde. Nunca vamos a tomar en cuenta ese tipo de hechos o ese tipo de proclamas. Entonces, si cualquier religioso trata de validar su creencia con los textos de Josefo, pues ahí ya hay una inconsistencia muy grande en el estándar de la prueba que pide. Ahora, también habría que ver, señor Canet, que la expectativa de vida promedio en Judea en el tiempo de Cristo y poco después, pues era alrededor de entre 30 años, aunque ese número es un promedio, sí. Bueno, hubo personas que vivieron hasta una edad muy avanzada, muy pocos llegaban a 50. Según estadísticas, alrededor del 4% de la población podría tener una expectativa de vida de 50 años y aún menos a 70, que era más o menos como un 2%. Poco después de cuando se suponía que la crucifixión había tenido lugar, las guerras judías diezmaron a la población de Judea. Muchos de los que hubieran conocido a Jesús personalmente, en caso de que haya existido, pues muy probablemente hubiesen quedado atrapados en la guerra. Los discípulos probablemente tenían más o menos la misma edad que Jesús, o quizá solo unos pocos años más jóvenes. Esto habrá hecho que los discípulos tuvieran alrededor de 70 años en el momento en que se escribió el Evangelio de Marcos y más de 90 en el momento en que Juan fue escrito. Es, por lo tanto, pues, casi imposible que los discípulos hubieran escrito los Evangelios, ¿no? Es mucho más probable que hayan sido escritos por hombres, pues mucho más jóvenes, o por encargo también, ¿verdad? Marcos, como el Evangelio original, parece haber servido como el material fuente para los evangelios de Mateo y Lucas, y hay grandes coincidencias entre estos tres. Y grandes discrepancias de cosas que un evangelio omite que serían fundamentales. Un evangelio omite por sobre otro. Creo que solamente uno de los tres habla de la resurrección, cosa que es fundamental para creer que Él es el Hijo de Dios. Sí. Además, bueno, hay otros documentos que son las epístolas de Pablo, que son los libros más antiguos del Nuevo Testamento, y pues ellos nunca se refieren a Jesús como un ser vivo. San Pablo nació alrededor del año 10 después de Cristo, proveniente de una familia israelita, y jamás conoció a Jesús durante su supuesta vida. Las epístolas que son anteriores tanto a los Hechos como a los Evangelios fueron incluidas en el Nuevo Testamento, pero solo 7 de ellas, Filemón, Romanos, Corintios, Filipenses, Tesalonicenses y Gálatas, se consideran escritas directamente por él. Y pues, es una recopilación absurda de documentos que forman el Nuevo Testamento, bueno, también el Antiguo Testamento, y que en ninguna da una evidencia contundente de alguien que se haya llamado Jesús, o como se haya llamado, ¿verdad? Porque se le llama de muchas formas, según el idioma en el que esté traducido el librito. Y pues mire, básicamente yo creo que el Nuevo Testamento fue diseñado para promover el cristianismo. Es como un libro de propaganda religiosa y no es un libro en el que se puedan documentar hechos históricos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces no es una fuente confiable para hablar de que este hecho que se representa todos los años en Iztapalapa por estas fechas haya sido un hecho real y que además haya quedado un registro específico, como decía bien hace unos minutos, que tuviera una cronología de eventos en lo que sucedió en el transcurso de una semana, quién los registró, por qué se le estaba dando relevancia. Si sus 12 discípulos no le dieron importancia, ¿quién lo registró? Sí, claro. Además, el Evangelio de Mateo, ya yéndonos, por ejemplo, al momento de la supuesta muerte de Jesús en la cruz, el Evangelio de Mateo en su capítulo 27 y el Evangelio de Lucas en su capítulo número 23, pues dan un recuento en profundidad, con mucho detalle, de los eventos de la crucifixión. Ambos están de acuerdo, estos dos evangelios, que hubo una oscuridad súbita, posiblemente un eclipse o una nube de polvo de un volcán que cayó sobre la tierra entre la 6ª y 9ª hora del día. También explican que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se rasgaron. Se dice que el terremoto fue tan severo que las tumbas de los muertos se abrieron de golpe,
lo que debe de haber sido un evento extremadamente traumático, particularmente cuando se combina con un eclipse, ¿no? Pues nada más que nunca sucedió, señor. Eventos clave como terremotos y eclipses eran registrados en detalle por los historiadores contemporáneos, y un terremoto lo suficientemente severo como para explotar las tumbas habría sido registrado tanto por la corte judía como por los administradores romanos, ¿no? No hay registros seculares en el absoluto de los esfuerzos de socorro enviados a Jerusalén o de cualquier obra de reconstrucción. Finalmente, el velo en el templo era extremadamente precioso y cualquier daño al mismo habría podido ser registrado. La única explicación para esta falta de información es que el terremoto y el eclipse simplemente no ocurrieron, al menos no en ese momento y lugar. Hubo terremotos pues en todos lados, ¿no? Pero este en particular pues no está fechado ni registrado en ningún documento, ya no sea judío sino tampoco romano. Sí, coincidencia además de un eclipse al mismo tiempo que un terremoto, pues es una cuestión tan excepcional que habría quedado un registro forzoso, porque entonces los teólogos o los religiosos de tanto de los judíos como de los romanos habrían tomado eso como un hecho de comprobación de alguna alteración divina, en la cual la coincidencia les habría dado un diagnóstico de molestia de alguna de sus deidades. Jesús era conocido como el Nazareno, posiblemente porque tiene fama de haber sido de Nazaret, pero para muchas personas no hay razón para dudar de este dicho, ¿verdad? Pero Nazaret existe hoy en día, es un pueblo viejo con una larga historia y un hijo muy famoso. Pero aunque el pueblo de Nazaret es viejo, no es tan viejo como Jesús. El historiador Josefo enumera todas las ciudades de Galilea de alrededor de ese tiempo y Nazaret no está en la lista. Nazaret no se menciona en las epístolas, los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron. De hecho, no hay referencia alguna al nombre hasta los evangelios. Las excavaciones actuales de Nazaret y sus alrededores han dado resultados mixtos. Se han encontrado evidencias de actividad humana desde el momento en que supuestamente Jesús vivió ahí, pero esta ciudad tenía la forma de una necrópolis para albergar muertos y no una aldea en sí misma. Bueno, para justificar un poco, se dice que una traducción alternativa de la palabra nazareno es verdad, y fue un nombre dado a una secta gnóstica de cristianos. Es posible que cuando las tradiciones se separaron y la herencia agnóstica fue eliminada del cristianismo, pues la frase fue reinventada para afirmar que Jesús era de Nazaret, que por supuesto pues ya existía, ¿no? Y como que alguien perdió la cadenita, era, sí, ¿no? Como conclusión, pues la ciudad de Nazaret no existía en el siglo I. Y bueno, para acabar con esto, perdón, ¿estaba usted diciendo algo, señor Canek? No, nada más mi tarugada esa de que a Carmen se le perdió la cadenita, pero ya ve que es Atilla el Nazareno. Ah, sí, claro, Atilla el Nazareno, Carmen, Atilla el Nazareno. Es muy buena canción para el día de hoy. Exacto. Muy ad hoc. Bueno, el asunto es que muy probablemente Jesús haya sido un personaje ficticio, ¿verdad? La historia de Jesús no es más original que cualquier remake moderno de Romeo y Julieta. Muchas mitologías tienen un personaje parecido a Cristo cuya historia se desarrolla alrededor del mismo patrón. Osiris, el dios egipcio del inframundo, tenía una historia de vida muy similar y los antiguos egipcios celebraban su pasión con entusiasmo. El hijo de Osiris, Horus, nació de una virgen en una cueva con una estrella en lo alto, fíjese. Fue visitado por pastores y dioses. Se decía que Horus era la luz del mundo. Comenzó su labor a los 30 años y se le atribuyeron muchos milagros que también aparecen en los evangelios, como caminar sobre el agua y hacer que los ciegos vuelvan a ver. Y bueno, para terminar con esto y ya darle paso a nuestro control remoto que tenemos, señor Canego, ahorita lo anunciamos bien. Déjeme decirle que bueno, aparte de que Jesús no existió, pues si hubiera existido, y Dios haya mandado realmente a su hijo, que él era, es muy confuso porque él no era su hijo, sino que era él mismo en forma humana, y entonces le dice el hijo de Dios, pero es un relajo ahí.
si hubiera muerto por nosotros, la verdad es que no murió. A lo mucho se perdió un fin de semana. Vengo a librar a Dios, al hombre del pecado, ¿no? Voy a mandar a mi hijo para que muera. Pero el hijo, ya sabiendo lo que le va a pasar, bueno, forma o hace toda una obra dramática, una obra de teatro en donde él se arrepiente, llora, se va al Getsemaní a pedirle a su padre que le quite el cáliz de amargura, lo apresan los romanos, lo crucifican después de azotarlo, lo dejan hecho una piltrafa, lo entierran, 3 días después resucita y se va con su papá. Y entonces el niño no muere. Que es el... que era para lo que lo habían mandado, ¿verdad? Sí, o sea, lo mandan para matarlo 32 años después, para que limpie los pecados de quién, de qué o por qué. Eso a mí nunca me queda claro. Y luego... Para... Sí, siga usted. Y luego no se explica en ningún texto de los que he podido estudiar el por qué lo crucifican. O sea, cuáles son los cargos que se le imputan a Jesús, ¿no? No está tampoco muy claro. Ya se juntó Dante. Saludos, herejes. Bonito Viernes Santo, señor Dante. Y entonces es entre la confusión, las contradicciones y el asunto mágico, nos deja muy mal parados este personaje, porque realmente murió por un pecado que cometieron supuestamente Adán y Eva en el paraíso. ¿Cómo le llaman cuando estás elucubrando un crimen? Una maquinación divina para hacer que el hombre, supuestamente Adán y Eva, caigan en un pecado que él se los pone como trampa, ¿no? Y ayudados por una serpiente que habla, ¿ya? Comen de un árbol del conocimiento, ahí está la metáfora, y son expulsados de un paraíso hacia no sabemos dónde, tienen hijos e hijas que no sabemos cómo se da esa relación incestuosa, y muchos siglos después viene este tal Jesús a librarlos de un pecado que cometieron personas que ahora la Iglesia Católica dicen que no existieron. Claro, y entonces invalidando todo el peso teológico de haber castigado a la humanidad con el pecado original, porque si no existieron, entonces ¿cuál es el crimen? Pues, ¿para qué necesitamos a la religión o para qué hay que estar alabando a ese Dios? Pues sí, pues el asunto es ese, ¿no? Todo al momento que lo pasas por el raciocinio, la mente y lo razonas, está lleno de huecos, contradicciones, absurdos, que la gente no se detiene a razonar sobre eso, porque en primer lugar no está educada religiosamente para sospechar, dudar, cuestionar, ¿verdad? Ni siquiera reclamar. Y entonces aceptas las cosas como te las están dando sin siquiera pensarlas. La iglesia es una praxis, una práctica de repetición, ¿no? Como te enseñaban las tablas antes de multiplicar, te enseñan acerca de los mandamientos de la iglesia y de lo que tienes que hacer en las misas, pero no razona la gente sobre este tipo de cosas. No, porque además los sermones están diseñados para lavarle el coco a la gente y tratar de dar explicaciones o de hilar conceptos que son contradictorios o que incluso se comprueban equivocados uno yuxtapuesto con el otro, porque sus planteamientos o sus búsquedas son totalmente distintas. Entonces, con ese adoctrinamiento, la gente que además cae en el gravísimo error de creer esto como algo real, pues justifica su fe y entonces no cuestiona estas incongruencias que estamos señalando sobre la parte fundamental del cristianismo, que es la vida de su profeta. Y nosotros previendo que iba a haber una serie de
¿cómo le diré?, de problemas de entendimiento acerca de este día. Perdón, se me disparó un audio. El señor Canek y yo, amigos, escuchas, pues viajamos en el tiempo, vamos a decirlo sinceramente. Sí, tenemos ahí unas habilidades especiales que no necesitan comprobación, porque el estándar de la prueba que usamos nosotros pues, es el mismo que usan los religiosos. Entonces ustedes créanos porque les estamos diciendo que viajamos en el tiempo, así de sencillo, para traerles un momento crucial en este día, en estos eventos específicos, porque nosotros queremos dar un recuento de primera mano de cómo se dieron los hechos históricos de el Vía Crucis. Para esto, señores, viajamos hacia la ciudad de Nazaret en estos días y viajamos en el tiempo al año 33 para ser testigos presenciales de esta ceremonia, esta ejecución que el Imperio Romano ejerce sobre un habitante de la región, un judío de 33 años llamado Jesús de Nazaret, que es condenado a ser crucificado. Nos desplazamos hacia... ¿Perdón? Según tengo aquí en el reporte, señor Villalpando, es Jesús de Nazaret, nacido en Belén, alias el INRI. Así le dice al criminal. Alias el INRI. Bueno, se le acusa, entre otras cosas, de parecerse a Marco Antonio Solís. Y haber provocado la filmación del Hombre del Calvario con el señor Enrique Rambal. Una película que es transmitida con descaro a cualquier hora en la televisión mexicana y en otras partes del mundo. Entonces viajamos, nos desplazamos y nos pusimos en varios de los lugares clave de esta ejecución. El señor Canek viajó, de hecho, a donde lo tienen en estos momentos preso, y yo me encuentro al pie del Monte del Calvario, donde esperamos dentro de poco que venga el enjuiciado, el sentenciado a morir en la cruz. Ya se encuentran en este momento en la cruz algunos familiares de Jesús, como es la mamá, que se encuentra realmente desconsolada. No podemos llevarle las palabras de ella porque yo no manejo el arameo de una forma, pero sí se oye que está triste, se ve angustiada. Algunas personas trajeron pues, cebollas, ajos para comer durante la ceremonia y se están vendiendo ya artículos promocionales como son llaveritos, camisetas con la imagen del sentenciado. Y procedemos, vamos en este momento a donde está entrando el ejército romano. Está entrando y Fernando Canek se encuentra muy cerca, muy cerca. Efectivamente, señor Villalpando, aquí estamos muy cerca de los hechos. Podemos ver que se ha reunido un grupo de personas, una concurrencia muy grande. Hay algunas personas que están vitoreando mientras atraviesa el condenado, cargando una cruz de madera gigante, apenas si puede con ella. Nadie lo quiere ayudar, vienen dándole una senda de latigazos bastante duros. El pobre hombre se ve que tiene sed, se ve desgastado, ha llevado esa cruz por ya varios kilómetros, varias cuadras, ya atravesó Reforma e Insurgentes con mucho tráfico. Esas son calles también de Nazaret, ¿verdad? Tenemos mucha coincidencia en esas avenidas. Hay mucha similitud en la nomenclatura de las calles. Oímos hasta acá, señor, la legión romana que se encuentra tocando pues, una marcha, ¿verdad? Sí, la marcha de Zacatecas, efectivamente están como celebrando lo que va a suceder porque ya tienen puestas varias cruces, están dimas y gestas ya en su lugar, ya han sido levantados. Cada uno de los dos está sufriendo un poco y justo en medio está el lugar para este presunto criminal Jesús de Nazaret, especificado para que le pongan ahí
cuando llegue al Monte del Calvario, su cruz en el piso, lo claven a la cruz y lo eleven, a ver si no se le desgarran las manos o las patas, pues porque la física va en contra de la posición en la que lo van a colocar. Señor Canek, usted que se encuentra cerca de las personas que se encuentran ahí esperando que sea azotado como corresponde, como es la tradición de estos espectáculos romanos, explíquenos un poquito del ambiente y, si es posible, para nuestras amigas que nos están oyendo, explíquenos un poquito acerca de la moda, las costumbres de la gente que está en este momento cercana a la cárcel, a la celda donde se encuentra Jesús de Nazaret, alias el INRI. Mire, yo estoy cerca de un conjunto de personas que están recibiendo de un arengador una bolsita con un frutzi y una torta. Después de esta crucifixión vamos a un meeting político para el próximo candidato que va a ser electo para representar a la comunidad. Y por otro lado, tenemos también muchas personas que están vitoreando el evento. Ahí está un vendedor de playeritas, está el que vende el llaverito con la lámpara y el láser para ponerle su lacerazo en los ojos a los crucificados. Y por otro lado, tenemos también un conjunto de personas que está manifestándose por su inconformidad con los impuestos que está elevando el gobierno romano. Y sobre esto, pues tenemos muchas cuestiones encontradas, porque todos los que han sido llevados al Calvario han dejado un rastro de sangre que no sabemos quién va a tener que limpiar, ¿verdad? Porque no esperamos que la arenita que está por todo este lugar sea soplada por el viento y eso cubra la sangre, pero realmente parece un rastro así con cosas de moronga bastante desagradables. No es una vista muy bonita. Sin embargo, la gente está eufórica, la gente está muy contenta. Hay mucha participación de parte de la gente, hay pancartas, hay mucha gente que ya está con sus... Permítame que lo interrumpa, señor Canek. Me están avisando que Jesús de Nazaret ha sido sacado a la plaza de una de las plazas principales de Nazaret. Vemos desde aquí, es como una especie como de la Alameda, pero sin tanto naco. Y está siendo amarrado a un poste, presumiblemente dentro de poco se llevará a cabo esta bonita ceremonia de los latigazos. Entonces, si usted se puede desplazar hacia ese sector, señor Canek, se lo voy a agradecer para que de primera mano a nuestros escuchas podamos ver el momento en el que Jesús de Nazaret es azotado por un corpulento, se ve corpulento soldado romano que ya está preparando el látigo. Sí, señor Villalpando, ya estamos cerca del lugar de los hechos. Nos vamos a acercar para ver si podemos escuchar un poquito del evento. Les vamos a poner aquí el audio de los hechos. Sí, está ahí, lo están sacando en este momento. Ya lo están azotando, señor Canek, lo están azotando en este momento. A ver, vamos a acercarnos a ver si podemos escuchar un poco los latigazos. ¿Cuántos lleva en este momento, señor Canek? Señor Canek, ¿me escucha? Perdí un poco la señal. Dígame usted, señor Villalpando. Está siendo azotado en este momento Jesús de Nazaret, alias el INRI. Lleva como 15 latigazos. Sí, se ve compungido. Está, al parecer, entre sufriendo y gozando los hechos. De repente sus contorsiones son un poco confusas. Parece que lo está como que excitando un poco... Sí, la situación. Podemos ver una gran erección en Jesús de Nazaret. Parece ser que le está gustando. Sonríe en este momento, sonríe. Está sonriendo, está haciendo miradas coquetas con un soldado romano que se acercó. Es el capitán Marcus Flavius Torontus, que luce, la verdad, una armadura espectacular, ¿verdad? Qué manera. Está saliendo sangre de la espalda de Jesús de Nazaret en este momento. Señor Canek, usted está más cerca. ¿Lo salpicó? Salpica aquí. Yo me pude quitar, pero las personas que están aquí al lado mío sí están un poquito manchadas. Algunos no están de muy buen humor y están aventando los ajos y las verduras que traían para comer.
ahí están aprovechando también para hacer evidente su descontento sobre la situación, porque ellos venían a disfrutar una sana ejecución y han terminado perjudicados. Sí, se nota, Jesús, ya lo dejaron de latiguear, ya acabaron los latigazos, señor, le están poniendo una sábana alrededor. No sabemos si va a ser la sábana santa, que se va a vender después en Turín, pero en este momento acaba de terminar esta ceremonia de la flagelación. Bueno, todavía, espéreme, todavía no, él pidió más azotes. El Señor, en un hecho sin precedente en la historia de los azotes de los romanos a los judíos, Jesús de Nazaret dijo, a mí me la pellizcan, vamos a ver en este momento cómo lo están azotando, señor Canek, a Jesús de Nazaret. Siguen los azotes. Pues, continúan los azotes, poco a poco lo van desvistiendo más, esto se está convirtiendo en una sesión de sadomasoquismo erótico, ya llegando a algo que raya en la violencia sexual exacerbada, pero bueno, los concurridos aquí alrededor de la plaza están de verdad muy contentos. Ahí los hombres del Sanedrín están volteándolo a ver con una mirada de pocos amigos, como satisfechos de que el crimen se esté pagando, y por el otro lado hay una señora calva cargando un bebé deforme que no sé muy bien qué es, pero es una figura de esas que nada más pasan cerca de uno y ya le dan ñañaras. Tenemos un reporte, señor, en exclusiva para nuestros amigos de la fosa séptica. Tenemos aquí el acta que se levantó de por qué lo están azotando. Señor, ya sabemos por qué lo van a crucificar. Sabemos, y lo damos como primicia, señor Canek. Fue porque en las bodas de Caná, el Señor, después de haber convertido el agua en vino, haciendo una broma sin precedentes, volvió a convertir el vino en agua. Miren nomás, y lo más preocupante del asunto, según el reporte, es que no tenía permiso para vender licor, y entonces eso es lo que ha causado que las autoridades procedieran contra él, además de la clausura de su establecimiento, después de una última cena, se lo llevaron obviamente a darle unos latigazos por estar traficando con estupefacientes y sustancias ilegales que el Imperio Romano no permite más que en sus bacanales. Sí, señor. En este momento se está haciendo una pequeña pausa. Hay algunos vendedores en la plaza de Nazaret haciendo la venta, pues ya sabemos, de palomitas, refrescos y artículos promocionales con la imagen de Jesús de Nazaret para aquellos nazarenos, ¿verdad?, que quieren adquirir estos productos, pues realmente de colección, ¿verdad? Son artículos de chinos, pero de una calidad, pues sí, medianona, y los están vendiendo. Tenemos los lentes en donde pueden poner un poco de vino y tomarlo con un popotito de plástico. Tenemos la camiseta, también ahí vemos matracas, silbatitos y demás artículos como en todo evento de esta magnitud, ¿verdad? Señor Villalpando, ya nos acercamos al momento final de esta crucifixión. Están llegando al Monte del Calvario, están haciéndolo depositar la cruz de madera. Él ya no aguanta, se está cayendo mientras llega, lo siguen latigueando y están volteando la cruz y lo están colocando sobre ella para empezar a clavarlo a la misma. Sí, la orquesta está tocando ahorita la marcha que antecede de una manera contundente la crucifixión de Jesús de Nazaret. En estos momentos lo están colocando sobre el piso. Uno de los soldados le dice al otro, órale, ¿vas tú? Dice, no, yo gané la apuesta, yo me lo clavo. Pero lo quitan porque la verdad es que se lo iba a clavar de otra forma. No estaba usando los clavos oficiales. Y dijeron, no seas degenerado, espérate que se muera. Y entonces llegó otro soldado romano, se pelearon entre ellos y el ganador fue el que ahorita, en este momento, está clavando la mano derecha. La mano derecha de Jesús está siendo clavada a la cruz. Señor Canek, usted que está más cerca de la cruz, díganos. Sí, aquí estoy junto a Javier López Chabelo, que vino a presenciar la ceremonia. Señor, ¿qué es lo que opina usted sobre estos hechos? ¿Conoció
al indiciado. Díganos, por favor, ¿qué es lo que le parecen estos acontecimios? Sí, cuate. La verdad, cuate, es que estamos muy preocupados. Yo, en mis 70 años, no había visto una cosa tan sangrienta, cuate. Ni el señor Aguilera, no se encuentra el señor Aguilera. Estamos viendo aquí que al soldado romano, le vamos a dar una sala de muebles troncoso. Muebles troncoso, le va a dar una sala, ¡vámonos! Señor Canek. Pues ahí tiene usted las opiniones del señor Javier López Chabelo, además de que está regalando ahí a los fieles, a los pequeños que lo van a ir a ver el domingo, si es que no hay algún otro evento milagroso el domingo, ahí tendremos En Familia con Chabelo. Y pues ahora que ya está crucificado de las dos manos, están procediendo a crucificarlo en los pies, están juntándole los pies y poniendo un clavo atravesado entre los dos. La orquesta y cayó, están... permítame decir, señor Canek, que la orquesta ha callado por ser un momento solemne, ¿verdad?, en la ceremonia, y están esperando que... Perdón, usted está más cerca, ¿no? Sí, lo están elevando justo en estos momentos. Vale. Va para arriba la cruz. Va para arriba. Se les acaba de caer la cruz, cayó de cara Jesús de Nazaret, pero lo están elevando nuevamente para ya posicionarlo entre Dimas y Gestas. Ahí está suspendiéndose la cruz, ahí ya queda colocado, están fijando la cruz al piso y ahí queda suspendido en su cruz el Señor Jesús de Nazaret, alias el INRI, indiciado por este tipo de crímenes de vender sustancias alcohólicas sin licencia, además de otros estupefacientes. Se oye en este momento el paso doble con el que el lancero que se va acercando, qué bonito traje trae el lancero, una lanza de 3 metros de alto, de picador, ¿verdad? De picador. Y en este momento cruza la plaza de Nazaret con un porte, una elegancia, un señorío espectacular. Y todo el mundo está aplaudiendo en este momento. El paso doble suena majestuoso, aunque Jesús todavía está como moviéndose, ¿verdad? Sí, parece que ahora que está metiéndose un poco el sol, hay algo que el acusado está tratando de decir. Se acerca a su señora madre a rezar un poco, está hablando con él está hablando con ella, no tenemos la... Vamos a ver, señor Canek, si podemos acercar un micrófono, porque el lancero está a punto de atravesar el costado a Jesús de Nazaret. Esperemos una estocada en todo lo alto, ¿verdad? Pero aquí tenemos en primicia para nuestros amigos de la fosa séptica, vamos a acercarnos con cierta dificultad, porque un soldado romano no nos dejan pasar. Señor, sí, señor, voy a la cruz, voy, sí, gracias. Ya pudimos pasar, vieron el cubo del micrófono y dijeron, la fosa séptica presente en la crucifixión de Jesús. Aquí están las palabras de Jesús de Nazaret, a ver si las podemos captar, señor Canek. Aquí está, voy a tratar de traducir del arameo, porque el arameo es mi segunda lengua. La primera lengua fue la que me comí en la mañana, muy rica en salsa verde. Aquí está uno de los sacerdotes, en este momento se acerca. Dijiste que podrías destruir el templo en 7 días y reconstruirlo en 3 días. Y sin embargo no puedes bajar de esa cruz. Le dijo, le está increpando a Jesús. Si eres el Mesías, yo digo que bajes de la cruz y nos invites pues a un table. Es lo que alcanzo a escuchar. Los soldados se ríen. Hay una gran expectativa por las palabras. Aquí vienen las palabras de Jesús de Nazaret. Padre, creo que dijo, perdónalos o invítalos. No saben lo que hacen. La moronga la pedí para llevar, no para comer aquí. Eso fue lo que dijo Jesús de Nazaret, Señor. Estamos muy cerca de la cruz. Efectivamente, lo estamos escuchando llamar a Judas. Judas atraviesa el camino entre soldados romanos. Señor, dice, en verdad os digo, le está hablando a Dimas o a Gestas, que hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso, donde podrás disfrutar una botana de 3 tiempos. Eso fue lo que dijo el paraíso. Señores, hacemos la rectificación. El paraíso es una cantina que está en Nazaret. Efectivamente, y entre frase y frase está llamando con mucha urgencia a Judas. Lo vemos tratar de atravesar entre el tumulto de personas. Los romanos no lo están dejando pasar, le están propinando una senda golpiza, pero Judas continúa acercándose al Señor de Nazaret, en lo que el Señor de Nazaret dice otra de sus frases. Estamos a punto de escucharla. ¿Qué es lo que dice, a ver, señor Villalpando? vamos a tratar. Ahí está Jesús, está realmente muy mal. Ahí le está hablando a la mamá. Mujer, ahí tienes a tu hijo, dijo. Ahí dijo. El otro asiente, ¿quién es Pedro, Pablo? No sé quién es. Ay, no alcanzo a escuchar. Hijo, ahí tienes a tu madre. O no sé si se le está mentando o se la está presentando, señor. Efectivamente. Chinga tu madre, le dijo a Pedro, chinga tu madre, señor. Esas son las palabras reales. Llevas a todos. Sabíamos que lo había negado 3 veces antes. Sí, imaginamos que eso es un pequeño mensaje directo para él. Es una venganza, señor Canek, una venganza en forma de palabra, de mentada de madre, que Jesús, en el momento de ya decir casi sus últimas palabras, está diciéndole a Pedro, que lo negó 3 veces, con una buena mentada de madre, como lo hacemos en México, señor. Ahí la coincidencia de culturas, ¿verdad? Efectivamente, Judas se sigue acercando a la cruz. Sí. Ahora ha sido cortado por un espadazo de un romano en uno de sus costados. Ha sido picado también, pero se sigue acercando. Ya está muy cerca de nosotros. Aquí vemos Jesús. Sí, aquí vemos a Jesús que va a hablar otra vez. ¿Qué, de verdad, qué condición física? Bueno, obviamente una persona que puede pasar 40 días en el desierto sin comer, señor, que puede multiplicar los peces, darle vida a los muertos, pues tiene una condición física envidiable, señor. Efectivamente, es uno de los especímenes mejor formados de aquí, de esta región del mundo. Se ve que hacía CrossFit, entonces la cruz no le fue tan pesada, porque de ahí surge el deporte. Efectivamente, es el CrossFit, porque es hacer músculo con la cruz. Y ahora... Ahora está aquí, espérame, que va a hablar otra vez el señor. Ya en los últimos alientos, se ve realmente muy ensangrentado. Dios mío, dijo, está gritando. Apenas puede hablar. ¿Por qué me has abandonado? Le dijo. ¿Por qué me has abandonado? Dijo señor Canek. ¿Por qué me has abandonado? No entiendo. Sí. Es una cosa como de orinar solo. Exactamente, creo que es lo que entiendo por esa frase. Y ahora está diciendo algo que suena como Eli, un lama. ¿Nos puede traducir usted, señor Villalpando? Sí, es que él le está hablando al Dalai Lama para ver si se puede rescatar de la cruz. La mamá ya dijo que tiene sed, le están acercando un titán de uva en este momento, señor Canek, un titán de uva parece ser, para que él escoja en una esponja, sí, en una esponja. Bob Esponja también está presente, como en todos los eventos de nuestro canal de La Fosa Escéptica. Sigue hablando, señor, no muere todavía, ya está muy ensangrentado. Esto se ha cumplido, dijo. No, la señora está llorando, la mamá está llorando como Magdalena, pero Magdalena está llorando más fuerte. Y justo sí, está en sus últimos alientos diciendo: Padre, me encomiendo a tu espíritu. Sí, parece ser que sí está viendo hacia el cielo. Bueno, tiene un ojo cerrado, el otro lo tiene medio abierto, pero muy mal estado, la nariz rota. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y que chinguen a su madre los romanos. Eso fue lo que dijo Jesús. Sus últimas palabras. Se acerca arrastrándose Judas, señor
que lo estuvo llamando durante todos estos momentos. Se acerca ya Judas a la cruz arrastrándose, se acerca, toca la cruz, voltea a ver a Jesús y le pregunta por qué lo ha mandado llamar. Y aquí las últimas palabras de Jesús, que está perdiendo un poco el conocimiento, le dice: Judas, desde aquí se ve tu casa. Sí, todavía tuvo tiempo para hacer una broma antes de morir, señor. Eso habla del gran espíritu, del gran sentido del humor que en estos casos tiene Jesús, que ya sabe, bueno, que en 3 días va a resucitar. Y eso hace todavía más dramática la escena para los que no saben, ¿verdad? Los neófitos al respecto, ya que Jesús en 3 días, vamos a estar ahí también, con nuestras cámaras y micrófonos de la fosa séptica, vamos a estar en la tumba de Jesús para ser testigos de este fabuloso acontecimiento de la resurrección, en donde, como buen spoiler, ya les conté el final, pero este es un hecho sin precedentes en la historia, esto de la resurrección. Señor Canek, esta ha sido la transmisión desde el lugar de los hechos. Señor Canek. Pues, señor Villalpando, qué maravilla que hayamos podido darles este beneficio a nuestros escuchas. Esperemos que este recuento histórico, este recuento ya mucho más fidedigno que los que tenemos, haya quedado como un registro fehaciente de que los eventos de la cruz fueron tal y como los describimos nosotros en este reportaje. La más alta tecnología al servicio de nuestros oyentes, señor. Pudimos captar los momentos clave de la crucifixión, bueno, del juicio, de la crucifixión. Todavía no sabemos bien cuál fue el asunto de por qué fue juzgado, pero creo que fue una cosa ahí con una mujer, ya sabe, ¿no? María Magdalena creo que también andaba con uno de los capitanes de la legión romana que cuida Nazaret, y ahí tuvieron un cierto lío de faldas, porque las faldas de los soldados romanos sí están más bonitas que las túnicas que usaba Jesús. Exactamente, entonces se complica la cosa, conforme van avanzando los años vamos descubriendo más información sobre las razones reales de la crucifixión, y esto se vuelve pues casi algo novelesco, como de carácter bíblico. Señor Canek, pues le agradezco mucho el tiempo de la fosa séptica, se agota, pues, pero bien valió la pena llevar a nuestros amigos pues este documento que, bueno, perdurará en las redes y en la nube per secula seculorum. Efectivamente, señor mío, esperemos que puedan hacerle llegar este reportaje a sus amigos para que ellos también se instruyan y todos tengamos información fidedigna ya de primera mano sobre los acontecimientos del Vía Crucis. Y sabe también para qué, para unificar los criterios, señor, porque se cuelan historias muy contradictorias respecto a los momentos, las horas, los motivos, una copia fiel de los acontecimientos que en ningún libro. Hay evangelios que se contradicen en este aspecto en cuanto a la hora y la forma, etcétera, etcétera, y que si estaba la mamá y que si no estaba la mamá y que si llegó tarde, que se tenía mucho que lavar y que dijo, no, pues mañana mejor lo veo dentro de 3 días que ya esté resucitado, ahorita ¿para qué? Me violento con ver sangre. En fin, hay muchas historias que se contradicen. Entonces, este es un buen documento para... ¿Y quién crees que lava las túnicas? Hoover, fue lo que le dijo. Me mató con el me violento comer sangre, perdón. Ay, señor Canek. Bueno, después del podcast de hoy, obviamente ya nos ganamos nuestro lugar en el infierno, entonces esperemos que ustedes, queridos escuchas y herejes, también lo hayan disfrutado mucho, porque creo que el señor Villalpando y yo nos dimos una divertida como enanos. Esto se llama sketchear al momento, sí, claro, sketchear al vuelo. Completamente sin preparar, pura, ¿cómo se llama? Improvisación. Exacto. Señor Canek, la hora de la fosa séptica termina.
Pues sí, señor Villalpando, nos veremos en algún horario inestablecido todavía, pero les volvemos a reiterar que para que puedan estar presentes durante la transmisión, le den follow en Spreaker o le den también follow en iVoox a nuestro podcast para que obtengan un aviso de cuando estamos en vivo, si nos quieren dejar sus comentarios y participar con nosotros. Mire, ¿sabe qué? Algo que me funcionó la semana pasada que usted no estuvo desgraciadamente en nuestro podcast, cosa que extrañamos todos, fue que hice la invitación a que alguno de ellos, que alguno de los oyentes se integrara conmigo en el Skype, y tuve una respuesta de, creo que fue Filo o alguien de nuestros oyentes habituales se integró conmigo y pudimos hacer un programa que estuvo más o menos divertidón. Y Alejandro Berrio desde Perú se unió conmigo y platicamos muy a gusto, él también de la comunidad atea en Lima, en Perú, y estuvimos platicando largo y tendido. Entonces, si alguno de nuestros escuchas quiere participar de una manera más activa en la fosa escéptica, díganoslo, y en ese momento hacemos una tertulia entre tres, un buen trío, ¿verdad? para platicar. Y será muy interesante también conocer a la comunidad que nos sigue, porque además nos siguen de tantas partes del mundo que pues nos ayuda a unir criterios y saber cómo están armadas las comunidades escépticas en diferentes países, qué tanta fuerza tienen, qué tan organizadas están, porque digo, nosotros dos tenemos nuestro podcast, no estamos tan cercanos a la comunidad atea de nuestro país, pero escuchamos muchos de los podcasts o conocemos algunos de los de las personas que se dedican también a contrarrestar que los mitos religiosos estén tan activos. Entonces será una muy buena forma de podernos poner en contacto. Sí, claro. Y bueno, a nuestros amigos de todo el mundo que nos escuchan, pues síganlo haciendo, sigan compartiendo nuestro podcast, síganle dando difusión si les interesa, y nos vemos en algún momento de la semana que entra. Exactamente, muchas gracias por escucharnos este Viernes Santo, esperamos que les haya sido muy ameno este podcast, nosotros nos divertimos mucho y nos vemos a la próxima. ¡Abur! ¡Abur! Gracias por escuchar La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Spreaker, iVoox, Mixcloud, iTunes, iHeartRadio, SoundCloud y Twitter. Hasta la próxima.